¿Alguna vez alguien de tu propia familia armó una trampa para destruirte frente a todos? ¿Crees que una traición así tiene arreglo o el daño es para siempre? Hola, la historia comienza durante una cena familiar donde una revelación inesperada cambia el ambiente por completo. El protagonista percibe que algo importante está a punto de salir a la luz. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Cuando mi esposa susurró, no reacciones a lo que estoy a punto de decir, supe que la cena ya se había terminado. Mi esposa es la persona más tranquila que he conocido en mi vida. En 12 años de matrimonio, ni una sola vez la he visto entrar en pánico. No entró en pánico cuando nuestro hijo se rompió el brazo en el trampolín. No entró en pánico cuando el carro se quedó sin frenos en la carretera de montaña. Pero esa noche, con 48 personas sentadas alrededor de 3 mesas largas decoradas con flores blancas para celebrar los 30 años de matrimonio de mis padres, Luciana me apretó la mano por debajo del mantel y sus dedos estaban helados. Y en ese momento, antes de que dijera una sola palabra más, escuché a mi hermano Esteban levantarse al otro extremo de la mesa, golpear su copa con una cuchara y anunciar con esa voz suya que siempre sonaba como si estuviera recibiendo un premio: quiero aprovechar esta noche tan especial para compartir algo que la familia merece saber. Luciana no me soltó la mano, me la apretó más fuerte. Esteban sonrió, ese tipo de sonrisa que yo conocía desde que teníamos 10 años, la que usaba cuando estaba a punto de humillar a alguien y ya sabía que iba a salirse con la suya. Rodrigo siempre fue el favorito de papá, dijo, y el salón se quedó en silencio de golpe, el tipo de silencio que pesa, el que estudió, el que se casó bien, el que nunca dio problemas. Hizo una pausa. Mi madre ya tenía las manos cruzadas sobre la mesa, pero hay algo que ninguno de ustedes sabe sobre mi hermano, algo que descubrí hace 3 semanas. Sacó el teléfono del bolsillo del saco, lo desbloqueó despacio, con toda la calma del mundo, y lo puso frente a mi padre. Vi la cara de mi padre cambiar. Vi a mi madre llevarse la mano a la boca y vi a Esteban disfrutarlo, cada segundo. Luciana se inclinó hacia mí y me susurró al oído: ya está hecho, Rodrigo. Todo está hecho. No entendí lo que quería decir. Todavía no. Soy contador, tengo 41 años. Llevo 12 casado con Luciana y 25 conociendo a mi hermano Esteban lo suficientemente bien como para saber cuándo está mintiendo y cuándo está usando una verdad a medias para destruir algo. Lo que puso frente a mi padre esa noche eran fotos. Fotos mías con una mujer. Fotos que yo nunca había visto en mi vida, pero Luciana sí las había visto, 3 semanas antes. Y en lugar de preguntarme, en lugar de explotar, Luciana había hecho algo que yo nunca esperé. Había guardado silencio, y mientras yo seguía viviendo mi vida normal sin saber nada, ella había estado preparando algo. Lo que no sabía ninguno de los que estaban sentados en esa mesa era que mi esposa, esa mujer tranquila que nunca entraba en pánico, ya tenía en su poder todo lo que necesitaba para que esa noche no terminara como Esteban planeaba. El teléfono de Esteban seguía sobre la mesa. Mi padre lo sostenía con las 2 manos, mirando la pantalla con una expresión que yo no le había visto nunca. No era ira, era algo peor, era decepción. Mi madre tenía la vista fija en el mantel. Los 48 invitados de esa noche, tíos, primos, amigos de 30 años de mis padres, todos callados. El único sonido era el tintineo de un tenedor que alguien dejó caer sin querer. Esteban se sentó despacio, cruzó los brazos y me miró con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. No dijo nada más, no necesitaba decir nada más. El daño ya estaba hecho. Luciana seguía con mi mano entre las suyas. Yo traté de entender qué estaba viendo mi padre en ese teléfono. Las fotos que alcancé a ver desde mi lugar eran borrosas, pero reconocí el fondo. Era el estacionamiento del edificio donde trabajo. Y la mujer de la foto, una mujer de cabello oscuro que yo no reconocí de inmediato, estaba junto a mí, demasiado cerca. En una de las imágenes parecíamos abrazados. Mi padre levantó la vista. Rodrigo solo dijo mi nombre, pero con ese tono que usaba cuando era chico y me había descubierto en una mentira. Antes de que pudiera abrir la boca, Luciana habló, y lo que dijo cambió todo. Don Héctor, dijo mirando a mi suegro, con una calma que todavía me da escalofríos recordar. Esa mujer es Paola Restrepo, es la prima de Esteban, y esas fotos las tomó él mismo hace 3 semanas, desde su carro, mientras la enviaba a buscar a Rodrigo al trabajo con el pretexto de que necesitaba hablar con él urgente. El salón tardó 3 segundos en procesar lo que acababa de decir. Esteban se puso rígido. Rodrigo no tiene ninguna traición que explicar, continuó Luciana, todavía con esa voz tranquila,
pero tu hijo mayor sí tiene algunas cosas que contarte. Esa noche terminó sin que nadie cortara el pastel. Lo que vino después fue la semana más larga de mi vida. No porque Esteban me hubiera atacado en público, eso lo procesé rápido. Lo que me costó entender fue cómo había llegado hasta ahí. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando algo así? La mañana siguiente llamé a Luciana desde el cuarto porque ella ya estaba en la cocina haciendo café, como si fuera un martes normal. Me senté en el banco de la isla y le pregunté directamente cómo sabía lo que sabía. Lo descubrí hace 20 días, me dijo poniendo la taza frente a mí. Esteban llamó a Paola desde el carro cuando estaba en nuestra entrada. Yo salía a poner la basura y escuché. Le decía que se acercara a ti con cualquier excusa, que tenía que conseguir que pareciera algo más que un saludo. Me quedé mirándola. ¿Y no me dijiste nada? Si te lo decía, ibas a confrontarlo de inmediato. Y Esteban iba a negarlo todo y a decir que yo había malentendido. Necesitaba que quedara expuesto él solo, en el momento en que creyera que ya había ganado. Eso era Luciana. 12 años viéndola funcionar así y todavía me sorprendía. Pero lo que ella me contó en los días siguientes fue mucho peor que una foto armada. Esteban llevaba tiempo construyendo algo. No era un impulso de esa noche. Era una estrategia que tenía meses, quizás más. Lo descubrí de a poco, a través de conversaciones que Luciana había tenido con mi cuñada Renata, la esposa de Esteban, quien no sabía que era una fuente de información sin saberlo. 3 meses antes, Esteban había empezado a visitar a mis padres con más frecuencia, solo, sin Renata, sin sus hijos. Se quedaba a tomar café, a cenar, a ver el partido. Mis padres interpretaron eso como una señal de que algo andaba mal en su matrimonio y lo trataron con más cuidado, más atención. Lo que en realidad estaba haciendo era reposicionarse, construyendo una narrativa silenciosa donde él era el hijo presente y yo el ausente. Eso tenía una explicación que yo también ignoraba. Mi padre había decidido, sin decírselo a nadie todavía, dejar la casa familiar a nombre de los dos, mitad y mitad. La casa donde crecimos, la que había comprado con 30 años de trabajo, la que valía lo suficiente como para cambiar la vida de alguien. Esteban lo había descubierto a través de mi tío Bernardo, que era el único al que mi padre le había mencionado algo. Y desde ese momento, Esteban tenía un objetivo claro. No quería la mitad, quería que yo quedara fuera. Cuando Luciana me explicó todo esto, yo estuve un buen rato sin decir nada. ¿Cuánto sabe él de que tú sabes todo esto?, le pregunté. Nada, dijo ella. Cree que anoche me limité a defenderme en el momento. No sabe que llevo 20 días documentando. Ahí me detuve. ¿Documentando? Luciana abrió el cajón de la cocina y sacó una carpeta manila. Adentro había hojas impresas, capturas de pantalla, anotaciones con fechas y horarios. La miré como si fuera la primera vez que la veía. Rodrigo, me dijo, tu hermano lleva meses tratando de quitarte el lugar en esa familia, y lo hizo sin que tú lo vieras venir porque confías demasiado. Así que mientras tú trabajabas y vivías tranquilo, yo estuve mirando. El secreto que Esteban guardaba no era solo el plan con las fotos. Había algo más, algo que Renata, sin entender lo que estaba haciendo, me había contado a mí directamente semanas atrás en una reunión familiar casual. Me lo dijo como si fuera un chisme sin importancia. Esteban está peleado con el vecino del fondo por el límite del terreno, me había dicho Renata mientras servía ensalada. Dice que el señor Cifuentes le está comiendo 2 metros de su patio. Yo no le había prestado atención en ese momento, pero Luciana sí, porque Luciana recordó algo que yo había olvidado. Años atrás, cuando Esteban compró su casa, mi padre le había prestado dinero en efectivo, sin papeles, con la confianza de que era su hijo. Un préstamo que nunca fue devuelto y que mis padres nunca reclamaron porque era familia, pero existía y había testigos. Esa noche, mientras yo leía la carpeta de Luciana página por página, recibí un mensaje de mi madre. Solo decía, necesito que vengas mañana. Sin Esteban, fui solo. Mi padre estaba sentado en el sillón que siempre fue suyo, con las manos sobre las rodillas. Mi madre nos dejó solos. Cuéntame qué pasó de verdad, me dijo, y le conté todo, sin saltarme nada. Cuando terminé, mi padre estuvo en silencio varios minutos. Luego dijo algo que no esperaba. Yo ya sospechaba que algo no estaba bien con él, pero no quería verlo. Eso me dolió más que cualquier cosa que hubiera hecho Esteban, porque significaba que mi padre había elegido no ver. Y mientras él elegía no ver, Esteban había seguido avanzando. Lo que no sabía ninguno de los dos todavía era que Renata, la esposa de Esteban, había llamado a Luciana esa misma mañana, y lo que le dijo cambió completamente el rumbo de todo lo que vino después. Los días que siguieron fueron extraños. La casa de mis padres, que siempre había sido el centro de todo, se volvió un lugar donde nadie sabía bien cómo comportarse. Esteban no llamó, no apareció. Renata tampoco. El silencio de mi hermano después de lo que había hecho en la cena no era arrepentimiento. Yo lo conocía demasiado bien para creer eso. Era cálculo. Estaba midiendo, esperando ver cómo caían las piezas antes de moverse. Luciana habló con Renata 3 veces esa semana. Yo no escuché esas conversaciones, pero sí sus resúmenes. Renata no sabía nada del plan de las fotos. Eso fue lo primero que Luciana me confirmó. Lo que sí sabía Renata era que Esteban llevaba meses con una presión económica que ella no entendía
entendía del todo, porque él no le explicaba los detalles. Las tarjetas estaban al límite. Habían vendido el carro de ella sin avisarle con tiempo, y Esteban había empezado a hablar de la casa de mis padres de una manera que a Renata le incomodaba, aunque no hubiera puesto en palabras exactamente por qué. Dijo que esa casa era su derecho. Me contó Luciana una noche mientras doblaba ropa sobre la cama, que él había sacrificado cosas por la familia que yo no había sacrificado, que tú siempre habías tenido ventajas. Me quedé callado. Eso era algo que Esteban nunca me había dicho a mí directamente, y sin embargo llevaba años sintiéndolo. El miércoles de esa semana recibí una llamada de mi tío Bernardo. Bernardo es el hermano menor de mi padre, el único al que él le confía cosas que no le dicen ni a mi madre. Me llamó desde su carro, con esa manera suya de hablar directo sin preámbulos. Tu hermano fue a verme ayer, dijo. Esperé. Me preguntó si yo sabía algo sobre el testamento de tu papá. Le dije que no era asunto mío ni suyo. Se puso mal. Me dijo que tú lo habías manipulado para quedarte con todo. ¿Y tú qué le dijiste? Que era un mentiroso, y que si seguía con eso, yo mismo le contaba a tu padre lo del préstamo que nunca devolvió. Eso fue lo primero que sentí que empezaba a moverse a mi favor. Bernardo no era alguien que hablara en vano, pero lo que vino ese viernes fue lo que realmente lo cambió todo. Renata llamó a Luciana a las 10 de la mañana. Yo estaba trabajando desde casa y escuché la voz de Luciana en la cocina, tranquila al principio, luego más seria. Cuando colgó, entró a la habitación donde yo tenía la computadora abierta y cerró la puerta. Esteban le pidió a Renata que hablara con tu mamá, me dijo. Le pidió que le contara que tú y yo teníamos problemas, que yo le había dicho cosas sobre tu padre que no eran ciertas, que básicamente somos nosotros los que estamos tratando de manipular la situación. Lo miré fijo. ¿Y Renata aceptó? No, por eso llamó, porque no va a hacer eso, y porque me dijo algo más. Luciana se sentó al borde de la cama. Me dijo que Esteban tiene fotos de nosotros dos que guardó por meses. No solo las de esa noche. Tiene un archivo. Fotos tuyas entrando y saliendo del trabajo, de reuniones, de lugares. Las tomó sin que tú supieras. Lleva tiempo construyendo ese material. El estómago se me cayó. ¿Por qué Renata te está contando esto? Porque encontró el archivo en la computadora de él la semana pasada. Y porque está asustada. Esa tarde llamé a mi padre. No para contarle lo del archivo todavía, sino para preguntarle algo directo que llevaba días evitando. ¿Esteban te pidió en algún momento que cambiaras lo de la casa? Silencio. Sí, dijo mi padre finalmente. Hace 2 meses. Me dijo que lo más justo era que fuera para él, porque tú tienes un buen sueldo y él está pasando un momento difícil. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo iba a pensar. Eso era lo que Esteban había interpretado como una apertura, y desde ese momento había estado trabajando para cerrar esa puerta a mi favor y abrirla solo para él. Lo que no calculó fue que Renata tenía sus propios límites. Esa noche, Renata le dijo a Esteban que no iba a hablar con mi madre, que no iba a mentir por él, y que si él seguía con ese plan, ella no iba a estar a su lado para cubrirlo. No sé qué pasó exactamente en esa casa después de esa conversación. Lo que sé es que 2 días después, el domingo por la tarde, Esteban apareció en casa de mis padres solo, sin avisar, y lo que dijo cuando llegó fue lo que ninguno esperaba. Mi madre me llamó mientras Esteban todavía estaba sentado en el sillón de la sala. Lo sé porque escuché su voz de fondo. Ella hablaba en voz baja, desde el pasillo, con ese tono que usa cuando no quiere que la escuchen pero necesita decirlo igual. Ven, me dijo. Ahora. Llegué 20 minutos después. Luciana fue conmigo. Esteban estaba en el mismo lugar donde lo había dejado mi madre, con los codos sobre las rodillas y la vista en el piso. Mi padre estaba en su sillón, con los brazos cruzados. La televisión estaba apagada, cosa rara en esa casa un domingo. Cuando entré, Esteban levantó la vista. Esperé que dijeran algo. Ninguno de los dos habló. Entonces me senté frente a él y esperé. Vine a decirle a papá la verdad, dijo Esteban finalmente. Su voz sonaba distinta, sin el borde que siempre tenía. ¿Qué verdad? Pregunté. No me respondió a mí. Le habló a mi padre directamente. El préstamo que me diste cuando compré la casa. No lo invertí donde te dije. Lo usé para pagar deudas que tenía de antes. Deudas que tú no sabías. Mi padre no se movió. Y la cena de la semana pasada, continuó Esteban. Las fotos que puse en la mesa, las armé yo. Contraté a alguien para que se acercara a Rodrigo y saqué las fotos desde el carro. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no se llena con palabras. Mi padre miró a Esteban durante un momento muy largo. Luego miró al piso. Luego me miró a mí. ¿Tú sabías todo esto? Me preguntó. Luciana lo descubrió, dije. Y sí, lo sabía desde antes de esa cena. ¿Y no me dijiste nada? Quería darte la oportunidad de que él te lo dijera a ti. Eso no era del todo verdad. La verdad era que Luciana me había pedido que esperara. Que si Esteban sentía que el piso se movía bajo sus pies, terminaría viniendo solo. Y tenía razón. Lo que Esteban no contó esa tarde, porque probablemente no sabía que yo ya lo sabía. Era el detalle del archivo de fotos en su computadora. Eso lo guardé. No era el momento. Mi padre le hizo a Esteban una sola pregunta, después de todo lo que dijo. ¿Por qué? Esteban tardó. Porque sentí que siempre ibas a elegir a Rodrigo, y quise adelantarme. Mi padre se levantó del sillón, fue a la cocina y no volvió al salón en todo lo que quedaba de la tarde. Mi madre
madre lo siguió. Luciana y yo nos quedamos solos con Esteban. Mi hermano me miró. No espero que me perdones. Bien, le dije, porque no voy a hacerlo. Se levantó, buscó su chaqueta y se fue sin decir nada más. Esa noche mi padre llamó a Bernardo. No sé exactamente qué hablaron, pero sé que fue largo. Y sé que al día siguiente, mi padre fue al escribano donde tenía los documentos de la casa. La semana que siguió fue silenciosa. Esteban no llamó a mis padres. No fue a visitarlos. El grupo familiar de WhatsApp, donde antes él mandaba memes y fotos de sus hijos cada 3 días, quedó mudo. Fue Renata quien me escribió el jueves. Un mensaje corto. Esteban se enteró de que hablé con Luciana. Está muy enojado, pero no me importa. Ya tomé mis decisiones. No le pregunté qué decisiones. No era mi lugar. Lo que sí pasó ese jueves fue algo que no esperaba. Mi madre me llamó para invitarme a cenar, solo a mí y a Luciana, sin más familia. Cuando llegamos, había una botella de vino abierta en la mesa y mi padre tenía una carpeta frente a él. Quiero que veas algo, me dijo. Abrió la carpeta. Era la documentación de la casa. Había cambios en los nombres. El mío estaba. El de Esteban no. No dije nada. No es un castigo, dijo mi padre. Es una corrección. Luciana puso la mano sobre la mía por debajo de la mesa, igual que esa noche en la cena, pero esta vez sin el frío. Esta vez sus dedos estaban tranquilos. Lo que todavía faltaba por resolverse era el archivo que Esteban tenía en su computadora. Eso no había salido a la luz frente a mis padres, y yo no sabía si iba a salir. Hasta que 3 días después, Renata tomó una decisión que ninguno anticipó. Renata se presentó en casa de mis padres un martes por la mañana, sin avisar, con una bolsa de tela y una expresión que mi madre describió después como la de alguien que lleva tiempo cargando algo muy pesado y finalmente lo suelta. Yo no estaba ahí cuando llegó. Luciana tampoco. Nos enteramos por mi madre esa misma tarde, cuando nos llamó para contarnos. Renata había traído una copia impresa de varias conversaciones que había encontrado en el teléfono de Esteban. No el archivo de fotos, sino mensajes. Mensajes entre Esteban y Paola Restrepo, su prima, que mostraban con claridad cómo habían coordinado el encuentro con Luciana afuera de mi trabajo, cómo habían elegido el ángulo para las fotos, cómo habían esperado el momento de la cena de aniversario porque sería el más público y el más dañino. Pero había algo más en esos mensajes que Renata no había esperado encontrar cuando empezó a leer. Paola le había preguntado a Esteban, en uno de esos mensajes, si una vez que él quedara como único heredero de la casa, pensaba compartir algo con ella, dado el favor que le estaba haciendo. Y Esteban había respondido que sí, que por supuesto que no se preocupara. Renata le mostró eso a mi madre en silencio. Mi madre lo leyó 2 veces. ¿Tú sabías de esto?, le preguntó a Renata. No hasta la semana pasada. Mi madre dobló los papeles, los puso sobre la mesa de la cocina y sirvió 2 tazas de café. Eso fue todo lo que hizo en ese momento. Esa noche, mi padre llamó a Esteban. No sé qué le dijo exactamente. Lo que sí sé es que la llamada duró 4 minutos, y que después de esa llamada, Esteban no volvió a comunicarse con mis padres por semanas. Cuando mi madre me contó lo de Renata y los mensajes, yo estaba en el carro, estacionado afuera del supermercado con las bolsas todavía en el baúl. Me quedé ahí un momento procesando. Esteban había metido a su propia prima en esto, prometiéndole algo de lo que yo nunca enteré hasta ese día. La había usado, y cuando todo salió mal, ella quedó expuesta también. Paola llamó a Luciana 2 días después. No sé cómo consiguió su número. Fue una llamada breve, según me contó Luciana esa noche. Me dijo que lo sentía, me dijo Luciana, que no sabía que iba a llegar tan lejos, que Esteban le había dicho que era algo menor, que solo necesitaba una foto para convencer a tus padres de algo. ¿Y tú qué le dijiste? Que lo que hizo tuvo consecuencias reales para personas reales, y que el arrepentimiento no borra eso. Luciana no fue cruel, tampoco fue compasiva, fue exacta. La semana siguiente, Renata fue a ver a sus padres fuera de la ciudad. Se fue sola con sus hijos. Esteban se quedó en la casa. Eso lo supe por Bernardo, que vive en el mismo barrio y lo vio salir a comprar pan un miércoles a mediodía, con cara de quien no ha dormido. Yo fui a ver a mis padres ese fin de semana. Era la primera vez que íbamos sin ningún otro familiar, sin el ruido de siempre, sin la tensión de los últimos meses flotando en el aire. Comimos en la mesa del patio, que era donde a mi madre le gustaba comer cuando hacía buen tiempo. Mi padre habló poco, pero cuando habló fue directo. Estuve equivocado en muchas cosas, me dijo mientras tomaba el café, pero lo peor fue no ver lo que tenía frente a mí. No le respondí nada. A veces no hay respuesta que sirva. Lo que vino después no fue dramático. No hubo una gran escena final, ningún enfrentamiento en una sala llena de gente. Lo que pasó fue más silencioso, y por eso fue más definitivo. Esteban perdió lo que quería, no porque alguien se lo quitara, sino porque él mismo lo destruyó con cada movimiento que hizo. La casa, la confianza de mis padres, la posibilidad de aparecer en esa familia sin que todos supieran lo que había hecho. Todo eso se fue, y lo que yo gané no fue la casa ni ningún bien material. Lo que gané fue saber que Luciana, en el momento en que cualquier otra persona hubiera explotado o se hubiera derrumbado, eligió pensar, eligió actuar con precisión, y eso, en 12 años de matrimonio, fue la cosa más importante que aprendí sobre ella. Renata no volvió a vivir con Esteban. Se quedó
Quedó en la casa de sus padres con los niños por casi 2 meses, y cuando regresó a la ciudad fue para buscar sus cosas y hablar con alguien que le recomendó su hermana. No lo anunció, no hizo drama. Simplemente un día dejó de contestar los mensajes de Esteban en el grupo familiar y empezó a construir su vida de otra manera. Esteban intentó aparecer en casa de mis padres una vez más. Unas semanas después, mi madre lo atendió en la entrada. No lo dejó pasar. Le dijo que cuando estuviera listo para tener una conversación honesta, podía llamar antes de venir. Él no llamó. Bernardo me contó que lo vio en la ferretería un sábado, que Esteban lo saludó como si nada, que Bernardo le devolvió el saludo y siguió caminando. Eso era todo lo que quedaba de ese vínculo. Paola desapareció del círculo familiar sin que nadie tuviera que pedírselo. Las reuniones de ese lado de la familia simplemente dejaron de incluirla, no por decreto, sino porque el ambiente lo hacía imposible. Esas cosas pasan solas cuando la verdad ya está sobre la mesa. Mis padres cumplieron 31 años de matrimonio 3 meses después de esa cena. No hicieron fiesta. Fueron los dos solos a un restaurante que les gustaba desde antes de que naciera Esteban, antes de que naciera yo. Mi madre me mandó una foto desde ahí. Estaban sentados uno frente al otro con una copa de vino. Se veían bien. Luciana y yo seguimos viviendo igual que antes, lo cual sonará extraño después de todo esto, pero es la verdad. Seguimos tomando café en la mañana antes de que yo empiece a trabajar. Seguimos discutiendo sobre qué ver los viernes por la noche. Ella sigue siendo la persona más tranquila que he conocido en mi vida, y yo sigo aprendiéndola. Lo que cambió fue algo más difícil de nombrar, una especie de peso que yo cargaba sin saber que lo cargaba. La sensación de que había algo que no cuadraba en esa familia, algo que nunca pude señalar con el dedo. Ese peso se fue, no de golpe, sino de a poco, como cuando uno se acostumbra tanto a un ruido de fondo que solo nota que estaba ahí cuando finalmente para. La última vez que supe algo de Esteban fue a través de Bernardo, que me llamó para contarme que había tenido que vender la casa porque no podía sostener los pagos solo. Se mudó a un departamento cerca del centro. Bernardo me lo dijo sin tono de satisfacción, sin remate, solo como un dato. Yo escuché, dije que ya, y seguimos hablando de otra cosa. Cada uno cosecha lo que sembró. Esteban pasó meses construyendo una trampa y terminó viviendo adentro de ella. Eso no lo planeé yo, no lo ejecutó Luciana, simplemente pasó, porque las mentiras sostenidas sobre mentiras no duran. Eventualmente alguien mueve una pieza y todo cae. Luciana estaba leyendo cuando llegué esa noche de la llamada con Bernardo. Le conté lo de la casa de Esteban. Ella cerró el libro, me miró un momento y dijo, bien, solo eso, sin más comentario. Volví a sentarme a su lado. Ella reabrió el libro. Yo puse la televisión sin volumen, y así terminó todo.